con un registro de 3.616 muertes en el 2013 a un registro de 16.126 muertes en el 2019, que es una mortalidad acelerada y que frecuentemente está impulsada por la ingesta también de otras drogas, como son los opioides sintéticos, generando complicaciones sistémicas fatales. ¿Qué datos tenemos de Uruguay? Esto después los compañeros de toxicología, quizás si tienen algún dato que quieran aportar también será bienvenido. Esto es un informe sobre el consumo de drogas de las Américas del 2019, que realizó la Comisión Interamericana para el Consumo de Drogas y Abuso de Drogas, en el cual se valoran distintas drogas y el consumo de acuerdo a población general y a distintas poblaciones específicas, como por ejemplo estudiantes liceales y demás. Y bueno, quise destacar principalmente estas dos gráficas en las cuales se valora la prevalencia de vida del consumo de anfetaminas y de éxtasis en la población general según el sexo y total por país, en el cual se ve la prevalencia, porcentaje y los países de las distintas Américas, y podemos ver ahí Uruguay con un registro del 2014, y a la derecha, en el caso de del éxtasis, también el Uruguay en un registro de 2014, en el cual tiene una prevalencia de 0,4%, que si lo decimos así parece muy poco, pero si lo comparamos con el resto de los países, es un consumo que realmente es preocupante para lo que es nuestra población y para la comparación con los distintos países en los cuales se presenta. Se ve en azul el consumo en hombres, en naranja el consumo en mujeres y en verde total o combinado, y en el caso de en el consumo de éxtasis, en azul hombres y en rojo mujeres, siendo y destacando mayor el consumo en hombres. Y también hablando de datos epidemiológicos, el doctor Barsi me proporcionó este estudio fantástico realizado por el doctor Umpierres del Polo Tecnológico. El doctor Umpierres es profesor de la Unidad de Medio Ambiente de Drogas y de Doping del Instituto Polo Tecnológico de Pando, que es un instituto que forma parte de Facultad de Química, en el cual se realizó en el año 2010, entre el año 2016 y el año 2017 screening. El informe era screening de nuevas drogas, de nuevas sustancias psicoactivas, THC y cocaína, en muestras de orina obtenidas en una fiesta musical en el área metropolitana. ¿Qué tenía como objetivo esto? Tenía como objetivo tener una información certera de la circulación de drogas en ese momento, de nuevas sustancias psicoactivas y cuál era el perfil de consumo. Se realizó una búsqueda por técnicas de ELISA, THC y de cannabinoides sintéticos, y por cromatografía gaseosa y espectrometría de masas para detección de otras drogas como la cocaína, ketamina, estimulantes anfetamínicos, cationinas y feniletilamina. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, básicamente de los resultados que se obtuvieron, voy a centrarme principalmente en lo que es el éxtasis MDMA, en el cual de todas las drogas que se encontraban en estas muestras de orina obtenidas de una fiesta electrónica, destacaban la prevalencia y la sustancia más consumida, como la cocaína y la marihuana, con un 96% en los registros en estas muestras de orina, y un 64% de prevalencia en el caso del MDMA o éxtasis en estas muestras de orina, además de otras drogas que empezaron a aparecer y que encontraron como nuevamente presencia de circulación de drogas que no se habían tenido noción previamente, pero bueno, más que nada destacar de este estudio la presencia y la prevalencia del consumo de éxtasis ya en los años 2016 y 2017, que asumimos que esto ha ido en aumento, más que nada por la evidencia que tenemos a nivel internacional. Y bueno, yendo más en detalle a lo que es la droga, voy a hablar de lo que es las anfetaminas y metanfetaminas, que están dentro de lo que se llaman estimulantes de tipo anfetamínico o ETA, que estaría la anfetamina y las metanfetaminas como el éxtasis o MDMA. ¿Qué tiene de importante esto? Son las drogas más consumidas a nivel mundial. Si nosotros hablamos de lo que son las drogas de abuso, por lo general partimos de clasificarlas de acuerdo a su efecto en el sistema nervioso central, en estimulantes, depresores y alucinógenos, en este caso son estimulantes, y bueno, la anfetamina y las metanfetaminas son aminas simpático-miméticas que tienen una estructura química similar a la adrenalina y a la noradrenalina. Les puse acá la estructura química sin ahondar en detalle de la misma, pero más que nada para ver de dónde parten,
de la estructura química de la feniletilamina que surgen estos compuestos químicos, y tienen muchas variantes que dan lugar a estos compuestos, como son las anfetaminas y metanfetaminas, y bueno, vienen de una historia larga, que ahora voy a comentar un poco de eso brevemente, en la cual hay compuestos químicos que se conocen típicamente más que nada por su efecto y su venta como fármacos, como lo es la dexedrina, que se utilizaba, la dexedrina y la densedrina, que se utilizaban en su momento como anorexígenos y también como tratamiento para la narcolepsia. Y bueno, hablando más en detalle de las drogas en sí, son drogas que se consumen principalmente por vía oral, ya que vienen en comprimidos de entre 50 a 200 miligramos. Eh, También pueden aparecer en modalidad de cristales, con altos grados de pureza, que pueden ser esnifados o diluidos para ser inyectados y también calentados y fumados. Llamados coloquialmente como anfetas, cristales. También se le utiliza el nombre de Adán y Eva por sus efectos, eh, también llamado como la droga del amor. Y acá tenemos algunos ejemplos de estas formas de encontrarlo en el mercado. Pero hablando un poco de la historia, de cómo surgen las anfetaminas. Se sintetizan por primera vez en el año 1887, sin ningún objetivo del cual actualmente se utilizan, más que nada por su efecto broncodilatador. La componen en primera vez en este año por un señor llamado Lazar, y bueno, con estos efectos que aún no habían sido descritos los efectos del sistema nervioso central. Mucho tiempo después, en 1990, se identifica por primera vez su capacidad para estimular el sistema nervioso central. Posteriormente, se introducen como descongestionantes nasales, como el mencionado previamente Benzedrine, comercializado de venta libre. Se utilizan durante la Segunda Guerra Mundial, consumidas de forma masiva para aumentar el rendimiento y mejorar la moral bajo estrés. Y para los años 60 es que surge el auge en el consumo como anorexígenos, para posteriormente, 10 años después, entre los 70 y los 80, pasa a estar en la lista de sustancias controladas por su potencial abuso, a lo que es el día de hoy el uso de las anfetaminas y metanfetaminas. Quería hablar brevemente, antes de ahondarme un poco más en lo que es la fisiopatología y el efecto farmacológico de estas drogas, en cómo las determinamos en el laboratorio. Tenemos distintas formas de determinar. Tenemos lo que es el tamizaje o los test de screening, que es lo que habitualmente utilizamos en los servicios de emergencia y que también lo tenemos en los hospitales y en el CTI, que es una muestra de orina en la cual se aplican inmunoensayos enzimáticos o técnicas de inmunocromatografía rápida, que es un ejemplo, es el test que les mostré al principio al describir la historia, ¿tá? Que establecen un umbral para las anfetaminas, metanfetaminas de 500 nanogramos mililitros. ¿Qué tiene de relevante esto de importante? Para considerar una muestra como presuntamente positiva, nosotros podemos utilizar estos test, pero posteriormente deberíamos tener la confirmación que en realidad se utilizan estas pruebas que son la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, que es el estudio que se realiza en el polo tecnológico, como mencionaban los compañeros, que cuantifica la sustancia exacta. ¿Por qué es necesario y qué limitaciones tienen estos test? Bueno, primero que nada, que muchos derivados o drogas de diseño pueden no ser detectados por las pruebas de tamizaje. Y otra cosa importante son los adulterantes, que es algo que no mencioné, que es muy importante en esto, que ya lo han mencionado los compañeros, que es que muchas veces no se sabe que tienen los comprimidos de este tipo de drogas, pueden tener distintos adulterantes que pueden o modificar el efecto también de lo que nosotros vamos a evidenciar clínicamente, como al momento de detectarlos en los distintos test que tenemos actualmente para poder detectar estas drogas. Y bueno, hablando un poco de lo que es el efecto farmacológico de las anfetaminas, son drogas que son altamente lipofílicas, atraviesan tanto la barrera hematocefálica como las membranas celulares, con una vida media prolongada que depende de la absorción, pero bueno, permanece activa, se dice que entre 5 y 30 horas, lo cual también refleja y denota la importancia de esto que mencionábamos de los test, de cuándo los aplicamos, en qué momento, de que probablemente por este tiempo de vida media prolongado se puedan detectar pasadas unas cuantas horas de la valoración de los pacientes. Las anfetaminas se metabolizan principalmente en el hígado por tres vías distintas. La vía, ambas
dos de las tres vías son por citocromo P450, lo que determina, y por qué es importante mencionar esto, porque al metabolizarse generan otros compuestos químicos que son metabolitos activos, que también pueden generar alteraciones sistémicas, como por ejemplo en este caso las alteraciones adicionales al aumento de la temperatura corporal, con lo que es la metabolización de la metanfetamina a la anfetamina, por la primera vía que tenemos. Y después tenemos estos otros dos compuestos que también tienen sus efectos particulares. Yendo a nivel del sistema nervioso central, nosotros tenemos ya comprobado y evidenciado que las anfetaminas aumentan los niveles sinápticos de monoaminas, de dopamina, serotonina y noradrenalina, mediante varios mecanismos. Y acá tenemos ejemplificado lo que es una sinapsis dopaminérgica, lo que es la fisiología normal con la liberación de las vesículas y la recaptación de las mismas en la terminal sináptica, y otro de los mecanismos que no está en el esquema, que también es la degradación de las aminas eh, a nivel de la terminal sináptica. Y bueno, el efecto de la intoxicación por estos estimulantes de tipo anfetamínico actúan por diversos mecanismos. De los más descritos es por el vaciamiento de las vesículas sinápticas, por inhibir la captación de los neurotransmisores dentro de las vesículas sinápticas, liberando estos neurotransmisores a nivel del citosol, por inhibir la recaptación de los mismos, invirtiendo los transportadores. Hay un transportador en esta sinapsis que particularmente es dopaminérgica, se describe un transportador de transmembrana de dopamina, que es el DAP, que lo que hace es recaptar los neurotransmisores que queden en la hendidura sináptica. Lo que hace la intoxicación o el efecto de las metanfetaminas es invertir este transportador, evitando que se recapte esta droga y que se mantenga por más tiempo en la terminal sináptica. Y el otro efecto que me quedó acá abajo porque no estaba en el esquema es la inhibición de la monoaminoxidasa, que es una enzima que degrada catecolaminas, y bueno, al inhibir esta enzima se mantienen por más tiempo las catecolaminas, generando un efecto más prolongado. Y si pasamos a lo que es el efecto de estas drogas a nivel sistémico, como bien mencionábamos, nosotros a los síndromes toxicológicos los podemos clasificar de distintos tipos de acuerdo a los efectos que generen las drogas. Particularmente, hablando de lo que son los estimulantes de tipo anfetamínico, podemos tener lo que es el síndrome serotoninérgico y el síndrome simpático mimético. Ahondo un poco más en lo que es el síndrome serotoninérgico, más que nada por la presentación clínica de la paciente, como vamos a ver, que presentaba síntomas más característicos del síndrome serotoninérgico, pero quiero también hacer mención al síndrome simpático mimético porque pueden ser síndromes que se manifiestan en concomitancia, y bueno, un poco difícil de discernir qué tanto de uno y qué tanto de otro, pero bueno, de acuerdo a la clínica de los pacientes es que podemos asumir más a un síndrome serotoninérgico o un síndrome simpático mimético. Respecto al síndrome serotoninérgico, vamos a ver que hay varias cosas que justo se presentaron en la paciente a propósito de su caso. Podemos dividir los efectos de acuerdo a los distintos órganos, partiendo por a nivel encefálico, lo que es la encefalopatía hiponatrémica, que es una de las principales causas de alteraciones en estos tipos de pacientes, manifestándose por coma y convulsiones, y bueno, mayor riesgo en las mujeres, que bueno, en este caso la paciente no lo presentó, pero era lo primero a descartar, más que nada por la presentación clínica que presentó. También casos de psicosis tóxica y edema cerebral, un poco respecto a la patología hiponatrémica, y también en cuanto al edema cerebral respecto a la hipertermia. Respecto al sistema sanguíneo y vascular, una manifestación típica del síndrome serotoninérgico de manifestaciones severas es la coagulación intravascular diseminada aguda, con sangrado multisistémico y microtrombosis, que es algo que, discutiéndolo un poco, es lo que pone la diferencia del síndrome serotoninérgico y el síndrome simpático mimético. La termorregulación con una hipertermia extrema, que en este caso se asume más que nada por el contexto en el cual se consumen estas drogas, que es en contextos de fiestas electrónicas, de ambientes cerrados, en los cuales está vinculado a baile intenso, y bueno, pero vamos a ver más adelante que la hipertermia en estos casos de intoxicación responde a diversos mecanismos que también influyen no solamente a el contexto en el cual se da el consumo.
la alteración a nivel renal con injuria renal aguda secundaria a mioglobinuria, y también el síndrome serotoninérgico, y esto va de la mano a lo que es las alteraciones a nivel musculoesquelético, dado por la presencia de rigidez severa, mioclonias y rabdomiólisis extrema. Y bueno, comparando un poco los dos síndromes, no, no haciendo alusión a que sea más uno o más otro en esta paciente, no, me ahondé más el serotoninérgico por la presencia de coagulación intravascular diseminada, que era algo que se presenta particularmente en el síndrome serotoninérgico, pero bueno, también hay que destacar que podía tener ambos de estos síndromes y seguramente estén en concomitancia en esta paciente, con una valoración que es bastante similar. O sea, si vamos a los signos vitales a nivel cardiovascular, ambos presentan taquicardia, pueden presentar hipotensión e hipertensión. La hipertermia es algo que también puede estar en ambos, pero se destaca en el síndrome serotoninérgico, que es una hipertermia severa. El estado neurológico, en el caso del simpático mimético, se caracteriza por los trastornos de ansiedad, excitación psicomotriz, la presencia de convulsiones, y en el síndrome serotoninérgico, las alteraciones del estado mental, como la confusión y el coma, y también las convulsiones. A nivel del sistema muscular, la hipertonía y hiperreflexia, en el caso del síndrome serotoninérgico, la rigidez muscular profunda, las mioclonias, los temblores, y bueno, el examen pupilar, que en el caso del síndrome simpático mimético, la presencia de midriasis, diaforesis, pielvección a nivel de la piel, y en el caso del síndrome serotoninérgico se destaca la presencia de midriasis, como pudimos evidenciar en la paciente y como vamos a ver en algunos casos clínicos que voy a discutir más adelante. Yendo a una de las principales manifestaciones clínicas que tuvo la paciente, que fue la hipertermia. Definimos la hipertermia como una temperatura central mayor a 40 grados Celsius, y si vamos a lo que es las alteraciones o lo que partimos nosotros de lo que es la termorregulación, decimos que el punto de ajuste hipotalámico, que es la regulación de la temperatura, era normal, con una producción de calor interno o carga de calor externa que exceden la capacidad regulatoria del hipotálamo para disipar esta presencia de calor. Lo diferenciamos de lo que es la fiebre o pirexia, evidenciado como una temperatura mayor a 38 grados Celsius con un punto de ajuste alterado debido a cuadros que generen disrupción del sistema nervioso central, sean infecciones, sean hemorragias, con una respuesta fisiológica mediada por el sistema inmune, y también la hiperpirexia, que es una temperatura central mayor a 41,5 grados Celsius, también con un punto de ajuste hipotalámico normal, con una elevación extrema de la temperatura que pone en riesgo la vida, como podría ser, en este caso, los casos descritos a la intoxicación con metanfetaminas. ¿Y cómo hace el cuerpo para mantener la temperatura corporal y cómo se ve alterada en estos casos de intoxicación con metanfetaminas? La eutemia basal se basa por 4 vectores de transferencia de calor, que son 4 mecanismos que utiliza nuestro cuerpo para poder mantener la temperatura corporal. 3 mecanismos que son pasivos y un mecanismo que es activo. Los mecanismos son de radiación, que es de emisión de ondas electromagnéticas de calor, la convección, que es eliminado por corrientes de aire o fluidos circundantes, la transferencia por conducción, que es transferencia de calor física directa, y la evaporación, que es la sudoración. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que, cuando el cuerpo detecta estos cambios de temperatura, principalmente ambientales, se reciben más que nada por receptores a nivel de la piel. Esta información pasa al sistema nervioso central, hacia las neuronas sensibles del calor del área perióptica en el hipotálamo, que posteriormente generan una respuesta, que es una respuesta doble, de activación y de inhibición. La de activación activa las neuronas parasimpáticas para estimular la vasodilatación y sudoración y así la disipación del calor, y la inhibición lo que hace es suprimir el tono simpático de vasoconstricción para permitir esta vasodilatación. ¿Qué sucede con estos xenobióticos, que en realidad donde clasificaríamos a las drogas estimulantes del sistema nervioso central, como serían las anfetaminas? Tenemos fallas en los sistemas. ¿Por qué? Porque generan una vasoconstricción, o sea, dentro de las sustancias estimulantes, donde tenemos a la cocaína, efedrina, pseudoefedrina, y están las anfetaminas, generan una vasoconstricción que lo que hacen es limitar uno de los mecanismos de disipación de calor, que es la vasodilatación justamente. Hay otros mecanismos que también me parece importante destacarlos, que pueden también estar
en concomitancia, en este caso de intoxicación con metanfetaminas, como son los serotoninérgicos y estimulantes, que lo que hacen es aumentar la agitación psicomotora y la actividad muscular incontrolada, como puede suceder en estos casos, en este caso de rhabdomiólisis, impulsado drásticamente por la producción interna de calor. Entonces, se produce más calor y tampoco podemos disiparlo por las propias medidas de nuestro cuerpo, dado la vasoconstricción. Después tenemos otros dos casos, que es mediante el uso de anestésicos, como mencionaba el caso de la hipertermia maligna, que desencadena una hipertermia en individuos que son genéticamente predispuestos por un mecanismo periférico, más que nada vinculando canales de calcio, y por antipsicóticos, lo que vendría a ser el síndrome neuroléptico maligno, con una desregulación hipotalámica central a nivel de alteración de la transmisión dopaminérgica que lleva a una retención de calor. ¿Qué mecanismos están principalmente descritos en lo que es la intoxicación por metanfetaminas? La hipergeneración de calor, eh, al ser un estimulante psicomotora severo, lo que hace es desencadenar una activación masiva del sistema nervioso central y de los músculos, generando producción de calor. ¿Y qué sucede? También bloquea la disipación de ese calor. Entonces, lo que hace es, al generar una vasoconstricción periférica profunda, atrapa el calor que es recién generado justamente por esa hipergeneración, eh, anulando los mecanismos normales de enfriamiento, de radiación y de evaporación. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, se han descrito con temperaturas mayores a 40 grados de temperatura central distintos vectores o sectores de daño directo a causa de estas altas temperaturas. Partiendo por lo que es el daño neurológico, con una producción desenfrenada de especies reactivas del oxígeno, con liberación de neurotransmisores excitotóxicos, que lo que hacen es promover y prolongar este tipo de situaciones con degradación de proteínas del citoesqueleto, la insuficiencia cardiovascular, más riesgo de miocardiopatía que puede resultar en un shock cardiogénico, que en estos casos de estos pacientes en el cual ya presentamos distintas causas de shock, puede ser una causa más de shock inclusive, la cascada renal y muscular por progresión directa de la rhabdomiólisis inducida por la intoxicación, conllevando a la insuficiencia renal aguda, y también el hígado, que es excepcionalmente sensible a la hipertermia, generando lo que es una falla hepática aguda con alto riesgo de hepatotoxicidad. ¿Qué intervenciones tenemos para el caso de estos casos de hipertermia? La principal medida es el enfriamiento. Partimos por lo que es la hidratación intravenosa para evitar las pérdidas insensibles. Se clasifican los métodos de enfriamiento como protocolos externos y protocolos internos o intravenosos, en el cual los protocolos externos se basan en el enfriamiento externo, paquetes de hielo dirigidos en cuello, axila, ingle, inmersión en agua helada, se ha descrito de nebulización acompañada de ventiladores y mantas hipotérmicas, y respecto a los protocolos internos o endovasculares, se ha descrito administración de líquidos intravenosos fríos, el uso del ECMO y catéteres de enfriamiento. ¿Qué tiene de importante esto? Nosotros tenemos que bajar la temperatura del paciente, pero tampoco se la podemos bajar muy rápido. ¿Por qué? Porque podemos generar un efecto de rebote al bajar la temperatura demasiado rápido, que desencadene escalofríos y vasoconstricción de rebote, neutralizando el beneficio terapéutico. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, si nosotros queremos hablar del manejo farmacológico de la hipertermia, en los casos por intoxicación por metanfetaminas, no tenemos gran evidencia de uso de fármacos para este manejo. Lo que sabemos es que se deben controlar los síntomas y favorecer el aclaramiento de las drogas, como por ejemplo, en el caso de que los pacientes se presenten con agitación o con rigidez, se pueden utilizar benzodiazepinas, se puede utilizar el dantrolene. En el caso de rigidez generalizada, prolongada, pero sin mucha evidencia, es más un tratamiento que se hace en busca de ese efecto que podría tener a nivel del músculo de estos canales de calcio, pero bueno, no hay mucha evidencia respecto al uso del dantrolene, pero sería particularmente en el caso de que se presenten con estas características de agitación y rigidez. En el caso de la hipertermia refractaria, puede requerir parálisis neuromuscular con bloqueantes neuromusculares, y bueno, el aclaramiento con la acidificación urinaria o con carbón activado para minimizar la absorción, en el caso de que haya una noción de un consumo vía oral de estos estimulantes anfetamínicos. Y bueno, destacar la brecha farmacológica para el manejo de la hipertermia en el caso de la intoxicación por anfetaminas, que no hay una terapia dirigida aprobada,
y que básicamente se basa en que la hipertermia por metanfetaminas depende de muchos sistemas fisiológicos y que no hay un único mecanismo en el cual se puede utilizar una única droga para poder abordar. Horizontes a futuros. Hay distintas terapias que se han estado estudiando respecto a qué se podría usar o cuál podrían ser los blancos terapéuticos para el manejo de la hipertermia en el caso de intoxicación con metanfetaminas. Y se basan en lo que es el efecto de la droga en las vías adrenérgicas. Básicamente, partiendo de que las metanfetaminas estimulan la liberación de noradrenalina en terminales nerviosas simpáticas, desencadenando vasoconstricción y desacoplando el metabolismo de tejidos termogénicos, es que surgen estas intervenciones experimentales en las cuales se utilizan beta bloqueantes, como el propanolol, demostrando eficacia para prevenir la hipertermia por metanfetaminas en ciertos modelos animales. Y el otro también se ha utilizado el modelo quirúrgico, en el cual se extirpa las suprarrenales y se vio que en estos animales en los cuales se extirpaban las suprarrenales se prevenían los picos de temperatura inducidos por metanfetaminas. Aún están en estudio, no hay nada confirmado, pero bueno, son cosas que se están evaluando en los distintos efectos farmacológicos que tienen las anfetaminas para ver si tienen algún tipo de efecto. Pasando a la otra manifestación clínica que presentó la paciente, voy a hablar un poco de la coagulación intravascular diseminada, que es una patología del endotelio, a destacar, siendo el endotelio el tejido que tapiza todos los vasos sanguíneos, la primera barrera entre la sangre y los tejidos. En la coagulación intravascular diseminada nosotros tenemos una pérdida de la homeostasis del endotelio. Vemos que en el estado fisiológico el endotelio presenta una superficie anticoagulante que lo que hace es mantener la fluidez de la sangre y regular la respuesta inmune, pero en casos de estado patológico, sea del caso que sea la sepsis, sea bajo distintas toxinas, sea en casos de inflamación, lo que sucede es que la superficie del endotelio pasa a ser una superficie procoagulante. Se generan liberación de sustancias procoagulantes que inician la formación de microtrombos diseminados. Y cabe destacar que no es una falla aislada de la sangre, sino que es una manifestación del endotelio a nivel generalizada, sistémica, que es como un detonante, principal detonante de la disfunción orgánica múltiple. Dentro de la fisiopatología, sin ir mucho en detalle, nosotros vamos a partir de un daño inicial, que en este caso sería esta intoxicación por metanfetamina que generó la hipertermia, que una de las consecuencias fue la CID. Se pone como ejemplo las histonas, que en el caso de principalmente el esquema para los casos de la sepsis como desencadenante de la CID, con distintas afectaciones, partiendo de las células endoteliales, con la producción del factor tisular, que va a ser el desencadenante o el que va a partir posteriormente a la activación de la vía de coagulación y la agregación de las plaquetas. Si vamos a lo que es la vía de la coagulación, se genera un inicio de la vía extrínseca de la coagulación con aumento de trombina y de la vía intrínseca con tormenta de trombina masiva. Respecto a las plaquetas, se genera agregación de las plaquetas con activación de las mismas e interacción con neutrófilos. Y respecto a las células endoteliales, dijimos que partimos de una activación y producción del factor tisular, que es el que desencadena ambas vías, con inhibición de sustancias anticoagulantes, aumento del plasminógeno, con generación de más trombosis microvascular, con la coagulación intravascular diseminada como causante de la disfunción orgánica múltiple. Hay fenotipos de coagulación intravascular diseminada. Sin ir mucho en detalle, tenemos un fenotipo trombótico y un fenotipo fibrinolítico, que en el caso de la sepsis y de la intoxicación por metanfetaminas es principalmente un fenotipo trombótico, en el cual tenemos sangrado por consumo de los factores de la coagulación y trombosis generalizada. Hay una activación masiva de la coagulación con fibrinólisis suprimida, isquemia tisular, fallo orgánico múltiple, y bueno, esto es importante más que nada por lo que se plantea de las terapéuticas que se pueden utilizar en el caso de la coagulación intravascular diseminada a causa de intoxicación por metanfetaminas que vamos a ver más adelante. Y bueno, el fenotipo fibrinolítico que principalmente se da en el trauma y en el caso y el fenotipo fibrinolítico obstétrico, en el cual hay una hiperfibrinolisis extrema con aumento masivo de dímeros y eh, de fibrinógeno. Dentro de los criterios diagnósticos para la coagulación intravascular diseminada, tenemos este criterio diagnóstico que es propuesto por la Sociedad Internacional de Trombosis y de Hemorragia, en el cual se incluyen criterios paraclínicos
con un valor, un puntaje mayor o igual a 5, con una sensibilidad de 93% y una especificidad de 98% para el diagnóstico de ovulación intravascular diseminada, pero cabe destacar de que no es el único score. Ha venido de una historia larga de distintos scores que han surgido. Este es el que acabo de mencionar de la Sociedad de Trombosis y de Hemorragia, pero también han surgido otros. Este fue el primero que surge en el 2001 y posteriormente se va ido modificando. Actualmente los que más utilizan son el de la Sociedad de Trombosis y Hemorragia y el SHAM2, que salió en el 2024, que también usa criterios que se dice que son más simplificados para determinar el diagnóstico de SID y poder actuar de manera más rápida. Ahí tenemos que en el caso del propuesto por la Sociedad de Trombosis y Hemorragia es un estándar histórico global, pero si vamos a la modificación actual, tiene criterios simplificados. Pero bueno, no hay evidencia que uno sea mejor que otro, pero ambos están descritos como para diagnóstico de la ovulación intravascular diseminada. ¿Cuál es el manejo de esta situación clínica o de esta patología? Principal tratamiento, el tratamiento de la enfermedad de base. Se dice que depende de la enfermedad en este caso porque está descrito para múltiples patologías, para la sepsis y para distintas causas inflamatorias. Partimos del tratamiento de la enfermedad de base. La reposición con hemoderivados, que todos los materiales que hemos encontrado siempre refieren y hacen énfasis en guiar la reposición con estudios que permitan medir las propiedades viscoelásticas de la sangre, como es el tromboelastograma o ROTEM, que bueno, nos permite guiarnos de manera dirigida a lo que necesita el paciente y poder reponerlo de esa manera. La administración de plaquetas, de plasma fresco, de crioprecipitados, también guiado por esto. El uso de ácido tranexámico para el tratamiento de la hiperfibrinolisis. Y lo que es contradictorio y quizás algo polémico es el planteo del uso de los anticoagulantes, pese a los sangrados que presentan los pacientes, ya que sí estamos frente a un caso de sangrados, pero bueno, también estamos frente a un estado protrombótico. Es más, se ha descrito el uso de anticoagulantes orales directos y el uso de trombomodulina, que no la tenemos en nuestro medio, pero bueno, también se describe el uso de eh, antifibrinolíticos y la anticoagulación. Yendo a las otras manifestaciones clínicas que tuvo la paciente, la rhabdomiólisis. Nosotros partimos de lo que hablamos ya de la hipertermia como causante de todas estas manifestaciones clínicas, y bueno, particularmente en la rhabdomiólisis, la hipertermia extrema y la rigidez muscular provocan una ruptura de las fibras musculares. Se ha visto que en un 44% de los casos de intoxicación por metanfetaminas presentan rhabdomiólisis concurrente, con niveles de CPK que frecuentemente superan los 2600 a nivel de sangre. Hay una primera fase de destrucción muscular, seguida por una segunda fase de sobrecarga tóxica, en la cual los productos musculares y también otros productos como la lipocarina asociada a gelatinasa de neutrófilos inundan el torrente sanguíneo y posteriormente generan obstrucción a nivel de los túbulos renales, generando necrosis tubular aguda, con la consecuente injuria renal aguda. ¿Qué tiene de importante y de relevante? Eh, Muchas veces son casos que evolucionan a la mejoría. Hay casos que se ha descrito también requerir diálisis en agudo que posteriormente recuperan función, pero también hay casos fulminantes en los cuales pacientes jóvenes en estos contextos terminan requiriendo hemodiálisis permanente e incluso trasplante renal por daño irreversible. Haciendo una ensuma de lo que es el manejo terapéutico, principalmente por las manifestaciones clínicas que tenía la paciente, tenemos como las distintas manifestaciones que podrían haber sido y que fueron. En caso de la rhabdomiólisis, la intervención específica es la nefroprotección agresiva con reposición intempestiva. La paciente no presentó una encefalopatía hiponatrémica, o por lo menos no lo pudimos confirmar con todos los estudios que se realizaron en su valoración, pero bueno, también se describe la reposición y el manejo de esta encefalopatía en el caso de la encefalopatía causada por estimulantes de tipo anfetamínico. La hipertermia, que es una causa común o un evento común en estos casos de intoxicación, que se describen las medidas físicas de enfriamiento, y bueno, en el caso de escasa o nula respuesta
perdón, que existe una escasa respuesta a fármacos antitérmicos, no tenemos una farmacología específica para poder tratar estos casos de hipertermia. En el caso del síndrome serotoninérgico grave, se ha descrito antagonistas eh, de receptores de serotonina, que bueno, hay casos particulares que lo utilizan, pero bueno, de los casos clínicos que revisamos y que vamos a evidenciar más adelante de casos graves, no se utilizaron. Y después para el manejo de la coagulación intravascular diseminada, el manejo dual paradojal que mencioné previamente de la administración de hemoderivados, de ácido tranexámico y la anticoagulación con heparina por el estado hipertrombótico. Quería destacar algunos casos que estuvimos encontrando en la bibliografía a propósito de buscar respecto a la paciente a la que nos enfrentamos. Y bueno, hay algunos casos que tenían bastantes similitudes respecto a la presentación clínica de la paciente. Tenemos este caso que fue descrito en el 2007, publicado en el 2007, de un paciente de 23 años que consumió más de 1 gramo de metanfetamina, según refiere, en contexto de una persecución policial, que se presenta con un síndrome serotoninérgico muy similar al que presentó la paciente, más que nada en lo que fue la paraclínica, no tanto en la parte neurológica, que se presentó con hipertermia, con coagulación intravascular diseminada y con rhabdomiólisis, llegando a una temperatura central de 45 grados, que fue la temperatura más alta descrita en la literatura. Y bueno, se realiza manejo con medidas físicas, alcalinización de la orina, y este paciente tiene un buen resultado después de este manejo. A destacar de la reposición que fue respecto a la población intravascular diseminada, muy similar a la paciente que tuvimos nosotros, ya que ellos no se manejaron con lo que es el tromboelastograma, y bueno, fue una reposición guiada por paraclínica y por la clínica que presentaba el paciente. Yendo a este caso del 2025, de una intoxicación en un paciente de 41 años de sexo masculino que se presenta con un cuadro muy similar a la paciente, porque fue un paciente que estuvo en coma, con un síndrome serotoninérgico, hipertermia, con una temperatura central de 42 grados con 6, y shock. Que, bueno, en el caso de la hipertermia se realizan manejo con medidas físicas, también similares al manejo previo del paciente descrito arriba y de la paciente que presentamos nosotros, con un adecuado control de la temperatura central, pero este paciente evoluciona rápidamente a un shock refractario y fallece. Y después tenemos este caso de acá, que era un caso bastante distinto a los anteriores, porque no era un consumo agudo, era una paciente que, en el caso este descrito en el 2024, de sexo femenino de 30 años, que tenía un consumo crónico de metanfetaminas, que se presenta en la emergencia con múltiples sangrados, con una coagulación intravascular diseminada, y fallece a causa de esta alteración. Y finalmente tenemos este caso, que fue quizás el más similar al que encontramos con la paciente, pero tiene una particularidad que me parecía importante destacar, que fue una paciente, en un caso que se reporta en el 2019, de un paciente de sexo masculino de 27 años, con un consumo de 1,5 gramos de metanfetaminas, que se presenta también con un cuadro de coma, midriasis reactiva, shock, hipertermia con una temperatura central de 42,2 grados, refractaria a medidas físicas, que en este paciente también se presentó con rhabdomiólisis, también se presentó con CID y con una injuria renal severa, pero algo que destaco es que además de la hipertermia refractaria a las medidas físicas, el paciente presentó una rigidez generalizada para el cual se utilizó la administración de dantrolene. No se llegó a evidenciar el efecto porque el paciente evoluciona al shock, al paro, y posteriormente fallece, por lo cual no se tuvo evidencia del efecto del dantrolene en este caso, pero bueno, algo que se destaca es que ante esta hipertermia refractaria y rigidez generalizada, se utilizó como una medida terapéutica, más allá de que no hay una evidencia para su uso. Y bueno, para finalizar quería mencionar algunas cosas porque no quería hacer la presentación sin hablar de lo que es la neurotoxicidad de estas drogas, que bueno, básicamente por todo lo que es el efecto en los distintos sistemas de monoaminas, que como ya fueron descritos, se genera una neurotoxicidad que genera alteraciones estructurales masivas en el sistema frontoesteratal, destruyendo el equilibrio de la toma de decisiones. Tenemos que la corteza normal intacta impulsa compulsivamente el uso continuo y la búsqueda de la droga, y hay una señal de stop que está dañada, que lo que hace es la imposibilidad de frenar ese estímulo,
y a la larga o a largo plazo tenemos un déficit estructural adicional con una pérdida severa de materia gris de la corteza prefrontal eh, y menor difusión de la sustancia blanca. Hay una neurodegeneración en el consumo crónico que genera un efecto simil parkinsoniano, más que nada por esta alteración y esta participación en lo que son los circuitos dopaminérgicos que tienen las metanfetaminas, que bueno, tienen este efecto de focalización de daño por los mecanismos de autofagia y metabolitos tóxicos con ese daño neuronal que puede generar un espectro a largo plazo de síntomas que similan al Parkinson. Los pacientes que consumen metanfetaminas presentan un mayor riesgo de presentar eventos de sangrado intracraneano. Si comparamos, son pacientes que tienen un perfil más joven de este tipo de alteraciones cuando se presentan en los servicios de emergencia. De comorbilidades, en este estudio que se realizó tenían una alta prevalencia de concomitancia con tabaquismo, y la causa es el daño vascular tóxico y los picos hipertensivos inducidos por el consumo de estas drogas. Pero bueno, es algo a destacar que bueno, las hemorragias son la forma más común de accidente cerebrovascular en los usuarios de metanfetamina. Pero no solamente a nivel del sistema nervioso central, también tenemos los efectos a nivel cardíaco, y acá lo que muestran es un análisis histológico de hecho 894 autopsias de muertes relacionadas con metanfetaminas, en el cual se valoró una edad media de 37 años, en el cual se evidenció la presencia de cardiomegalia en un 25%, la hipertrofia ventrículo izquierdo en un 18,9%, con un crecimiento normal del músculo por esfuerzo hipertensivo sostenido, la presencia de enfermedad arterial coronaria severa, con presencia de estenosis crítica, con afectación particularmente de la arteria coronaria izquierda en un 16% de los casos, y la fibrosis por reemplazo. También a destacar el envejecimiento cardiovascular acelerado en los consumidores crónicos de estas drogas, con el riesgo prematuro, con un aumento de 12 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular prematura en pacientes menores de 30 años, destacando en la edad de consumo habitual de estas drogas, y bueno, por mecanismo de liberación masiva de catecolaminas, noradrenalina, dopamina, con vasoconstricción periférica extrema que precipitan la hipertensión pulmonar y arterial persistente. Y bueno, ¿qué consecuencia clínica tiene esto? Una formación acelerada de placas ateroscleróticas con espasmos que bueno, generan distintas alteraciones a nivel cardiovascular. Tenemos alteraciones a nivel mitocondrial, si vamos a la mínima unidad celular, tenemos que la dopamina no solamente se genera un aumento en la presencia de estos neurotransmisores en las terminales sinápticas, sino que estos neurotransmisores se oxidan y lo que generan son esas especies reactivas de oxígeno, que lo que hacen es un colapso a nivel mitocondrial, activación de las vías proapoptóticas, con supresión de lo que son las vías antiapoptóticas, teniendo como resultado la muerte celular, principalmente muerte neuronal. Y finalmente voy a hablar de la mucosa intestinal y la microbiota, y ustedes se dirán por qué está hablando del microbioma intestinal en un teórico ateneo de intoxicación por metanfetaminas. Porque se genera, en el caso de los consumos agudos y los consumos crónicos, una alteración en el microbioma con el cambio del perfil de las bacterias que se presentan a nivel de la microbiota, con un aumento de lo que es el inflamosoma, que lo que genera es una disminución de la resistencia transepitelial, disrumpiendo la barrera epitelial a nivel intestinal, que genera, particularmente en los casos agudos y en los casos que se presentan con intoxicación, la predisposición a las infecciones nosocomiales graves, como Clostridium y el riesgo de megacolon tóxico, pero también tienen un efecto lo que es todo el síndrome de respuesta de disfunción orgánica múltiple, que si lo vemos, forma parte de lo que es la cascada del fallo multisistémico que presentan estos pacientes. Partimos de lo que es la neurotoxicidad, tanto de los efectos que había mencionado en las distintas vías de los distintos neurotransmisores y con la producción de especies reactivas del oxígeno que disparan y exacerban la neuroinflamación, siguiendo por lo que es la alteración en el del sistema nervioso al sistema cardiovascular con la vasoconstricción sistémica, induciendo la hipertensión y el fallo cardiovascular. A nivel renal, la hipertermia y la falta de perfusión cardíaca generan esta disminución en el flujo sanguíneo renal, la rabdomiólisis que genera alteración a nivel tubular y también como desencadenante de la coagulación intravascular diseminada, y finalmente el intestino,
que quedó como último y como algo que no nos imaginábamos que podría tener participación en este tipo de situaciones, este daño en el microbioma y en la microbiota lo que hace es debilitar la respuesta inmune y permite que la inflamación acelere la sepsis y el colapso circulatorio total. Es decir, esto que hablamos del cambio en la microbiota que se genera en estos casos de consumo, también fomenta y también forma parte y participa de lo que es la disfunción orgánica múltiple en los casos graves de intoxicación por metanfetaminas. Así que está todo interconectado. Y bueno, sí, mucho más, espero no haberlos aburrido, pero esto ha sido todo. Excelente, felicitaciones, doctora. Bueno, Paulina, y la verdad que muchísimas gracias por la participación de todo, porque creo que fue muy enriquecedor para futuras exposiciones, ¿no? En estos casos. Muy bueno, Pauli, felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Paulina. Gracias. La verdad que sí, excelente. Hay un caso también reportado acá en mi clínicas. Te lo mandé después para que lo veas. ¿Querés contarnos? No, tranqui. Pero simplemente te decirte que también hay uno reportado acá en el hospital de Genial. que falleció. Ah, Esto es una especie de anuncio parroquial para los CTistas. En la fiesta electrónica del fin de semana pasado hay 2 casos de intoxicación por GHB que fueron trasladados y uno de ellos estuvo en CTI del Casmo. El GHB es otra sustancia, tiene otros efectos, es una sustancia depresora, se la llama la droga de la violación, es depresora porque actúa, bueno, los receptores GABA, tiene una evolución, después de haber escuchado toda esta exposición y la gravedad, podríamos decir que es relativamente benigna, pero bueno, para que estén alertas, porque bueno, es un paciente que se presenta en coma, que proviene de una fiesta, que hay que intubarlo rápidamente. En los 2 casos fueron intubados por las móviles que estaban en la carpa de asistencia, bueno, en el hangar, en la fiesta que se hace en el hangar. Simplemente la Secretaría de Drogas va a sacar una alerta, pero bueno, es una alerta viviente. Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pauli, nuevamente felicitarte y felicitar a José Luis y a Florcita que también colaboraron y que tal vez a Robert y a los toxicólogos que también nos dieron una gran mano y una gran enseñanza, ¿no? Sí. Muchas gracias por la participación y bueno, por la ayuda que me dieron y el material que me proporcionaron. Muchas gracias a vos, Pauli, estuvo hermosa la presentación y bueno, vamos arriba. Muchas gracias por la invitación y bueno, obviamente que si en algún momento decidís reportarlo, presentar un post, lo que sea, estoy más que a la orden. Sí, quiero. Bueno, muy bien. Paulina, felicitaciones, muy buena, excelente la presentación, la verdad que súper interesante el caso. Tengo 2, 3 ingresos en este momento simultáneos, así que disculpas, pero bueno, participé al final medio poquito. Pero te felicito y muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Felicitaciones, Paulina.